bienvenidos a esta tercera conferencia del Congreso Protecciones desde la Tierra. Tenemos ahora con nosotros a Josefa Ros, de la Universidad Complutense de Madrid, que nos va a hablar sobre el aburrimiento interestelar del cosmonauta. Josefa, muchas gracias por estar aquí con nosotros y adelante. Bueno, buenas tardes a todos, a quienes están presentes en la sala y a los que nos estáis siguiendo a través de la reunión de Google Meet. Hola. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Es un placer para mí estar esta mañana, esta tarde aquí, con los compañeros, con los colegas del proyecto de investigación INCOM para hablar un poco sobre esta cuestión, ¿no?, que me parece súper interesantísima, ¿no? Reflexiones desde la Tierra, todo lo que tiene que ver con los viajes espaciales, vida extraterrestre, siempre es un tema muy jugoso que a todos nos llama la atención, sobre el que todos nos hacemos preguntas de alguna manera y al que es casi imposible resistirse. Entonces, os doy las gracias especialmente a mi amigo Ricardo Gutiérrez Aguilar, que fue quien me extendió la invitación para participar en este congreso y que, por supuesto, pues acepté encantada. Sobre todo si se me brinda la oportunidad de hablar de lo que a mí me gusta, que es el aburrimiento, pues yo me apunto, como les comentaba a los organizadores antes, me apunto a un bombardeo. Y más pues si se puede hacer esta combinación, ¿no? Aburrimiento y viajes espaciales. Es que es imposible que salga de ahí algo aburrido. Pues bien, no sé si debería presentarme un poco a mí misma. Yo, como ha dicho Alfonso, soy Josefa Ros Velasco, soy investigadora postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid, donde dirijo el proyecto PREBORD, Wellbeing and Prevention of Boredom in Spanish Nursing Homes, que está financiado por el programa Marie Curie y Horizonte 2020, y que, como podéis imaginar, pues está dedicado al estudio del aburrimiento en las personas mayores y especialmente en aquellas que viven institucionalizadas en nuestro país. Mi tema de estudio desde hace ya más de una década es el aburrimiento. Soy especialista en este fenómeno, no porque lo experimente en mi propia persona muy a menudo, no tengo demasiado tiempo para eso, pero sí porque me llama la atención, desde luego siempre me ha llamado mucho la atención las distintas formas en las que se puede experimentar esto que llamamos aburrimiento. Y bien, soy también la presidenta de la International Society of Boredom Studies, a la que, por supuesto, estáis todos invitados, sin coste alguno, a uniros. Y bien, bueno, entrando un poco en materia, de lo que yo quiero hablar, como advertía, es del aburrimiento que se produce en los viajes espaciales, en las misiones espaciales. A mí me gustaría preguntaros si había planteado una intervención bastante interactiva con el público, así que para mí sería muy bueno que los que nos están siguiendo a través de Google Meet, pues se animen a participar, aunque sea a través del chat. Y así también pues los compañeros que están aquí en la sala. Me gustaría preguntaros, para comenzar y romper un poco el hielo, ¿quién no ha soñado alguna vez, aunque fuese de niños, con viajar al espacio, con ser astronauta? No, por aquí me dice una compañera, nunca ha soñado con viajar al espacio. Todavía lo pienso. ¿Todavía lo piensas? O sea, es algo que sí que está en tu mente. No sé, la audiencia que tenemos a través de Google Meet, ¿alguien de vosotros ha soñado alguna vez con viajar al espacio? ¿Con ser astronauta, cuando erais niños? Desde pequeño, y espero que pase, dice Alejandra. Ojalá que sí, te deseo toda la suerte. Siempre, evidentemente. Bueno, la verdad es que esto de viajar al espacio, la idea de viajar al espacio, yo estoy con la compañera Isabel. Es algo que quizá llama mucho la atención, puede parecer una idea muy chula, así como concepto,
pero a la hora de la verdad, pues impone bastante, ¿no? A mí es algo que me daría muchísimo miedo. Si pienso en viajar al espacio, únicamente pasan por mi mente los riesgos, ¿no? Los peligros que puede planear una misión espacial, pero realmente no consiguen vencer esa curiosidad, esa inquietud, ¿no? Por ver qué hay más allá de la Tierra. Os pregunto, ¿qué es para vosotros, desde vuestro punto de vista, lo peor de viajar al espacio? La peor parte, tanto para quien no se lo ha planteado nunca porque le dé miedo, como para quien sí lo tiene en mente, sí le apetecería esta idea de viajar al espacio. Tenía preparada una encuesta virtual. Estáis viendo pantalla completa, como deberíais, ¿verdad? Bueno. Te tienes que dar a pantalla completa. Por el ordenador sí se ve, pantalla completa. Ah, sí, pues nada, estupendo, vale, genial. Vale, pues no pasa nada. Bien, había preparado esta encuesta virtual para que pudieseis participar, tanto quienes estáis aquí como quienes estáis online, en la que os planteo esta pregunta. ¿Qué es para vosotros lo peor de la idea de hacer un viaje espacial? Imaginaos de repente tener que meteros en una cápsula, porque es una cápsula, con muy poco espacio, y tener que realizar un viaje de varios meses, como el último que se ha producido, un viaje a Marte. ¿Cuál es para vosotros lo que más miedo os da, lo peor, lo que más reticencia, lo que os echa atrás de hacer algo así? Cuando entréis en la encuesta virtual, veréis que os he dado varias opciones, podéis elegir hasta 2 de ellas, entre las cuales pues he incluido las temperaturas extremas. Esto es algo que puede parecer absurdo porque dices, bueno, pero yo voy a estar dentro de la cápsula, o voy a tener mi traje en todo momento que me protege, pero el simple hecho de estar expuesto a esas temperaturas, aunque no te influencien de manera directa, ya tiene una influencia de alguna forma en tu estado físico. Otra de las opciones es la falta de gravedad, que por supuesto, pues ya sabéis que toda la vida se ha hablado de, no toda la vida, ¿no? Pero desde hace algunas décadas ya se empieza a hablar de cómo la falta de gravedad acaba influenciando en el rendimiento cognitivo, como también influencia a nivel físico, que si produce a largo plazo dolores de espalda, dolores de huesos, dolores musculares. Os he puesto también la cuestión de la radiación cósmica, que es algo que puede echar fácilmente para atrás a cualquiera. Todo lo que lleve la palabra radiación siempre nos da bastante respeto, ¿no? El espacio reducido es otra de las opciones. Pensad que, bueno, pues en ocasiones pensamos que el cohete espacial, que vamos a ir en un cohete espacial y bueno, que nos podemos mover con plena libertad por él. Lo cierto es que en algunas ocasiones estos vehículos espaciales al menos tienen la ventaja de tener ventanas, tienen una ventana al exterior, de forma que puedes ver desde la nave. Todavía es mucho peor, por ejemplo, el caso de los submarinistas, que no tienen ninguna ventana y que la única vez que de vez en cuando vuelven a tener contacto con el exterior es cuando suben a superficie en medio del océano y salen por la escotilla a respirar un poco de aire una vez cada 2 semanas. Quien tenía también, por ejemplo, el aislamiento, evidentemente va a ser un viaje en el que hay pocos compañeros, en el que no te vas a enterar de mucho. En este caso, el del submarino, de nuevo, es mucho peor que el viaje espacial, porque el submarino no te permite siquiera enterarte de lo que está sucediendo. Yo lo sé porque en mi familia hubo un submarinista de la Armada Española y bueno, me contaba cosas del tipo que un compañero suyo se había enterado de que su padre había fallecido a las 2 semanas, cuando habían conseguido entrar las comunicaciones. Y estás completamente aislado, estás completamente aislado de lo que está sucediendo en las noticias en el mundo entero. Bueno, tenía otras opciones por ahí, hongos espaciales, en fin, poco que decir, hongos, comida envasada, y también os doy la opción de otras cosas que os den miedo, que os echen para atrás a la hora de participar en este viaje espacial.
Asier, no sé si estás a tiempo de participar en esta encuesta. ¿No he perdido mucho? No, acabo de empezar hace apenas 10 minutitos. Vale, Entonces estoy testando un poco al público acerca de qué es lo que más les echa para atrás a la hora de embarcarse en un viaje espacial. Y estaba comentando un poco las opciones. Todavía creo que te daría tiempo a entrar si quieres. Es que no puedo leer QR. Lo que me has miedo es que soy tecnófobo, absolutamente. ¿Eres tecnófobo? Bueno, si eres tecnófobo, creo que la idea de hacer un viaje espacial tampoco es en tu mente, ¿verdad? Muy bien. Vale, voy a ver los resultados y los voy a compartir con vosotros en pantalla. Un instante. Para que los tengáis también presentes. Vale, bien, pues tenemos otros. Bien, son miedos que yo no he tenido en cuenta, que no he calculado. La comida envasada, desde luego, es algo que echa para atrás. El aislamiento, desde luego, el espacio reducido. Ya hemos tenido bastante con el confinamiento y veremos hacia el final de la presentación que, de hecho, tiene mucha relación el confinamiento por el que hemos pasado a través del COVID y esto de los viajes espaciales, ¿no? Acostumbrarse al espacio reducido y al aislamiento. La falta de gravedad, la radiación cósmica, esto solamente le puede dar miedo a quien entiende bastante de estas cuestiones, porque si no, bueno, es radiación, pero voy en la nave, aquí no pasa nada. Bien, a los que habéis contestado son otros los miedos, me gustaría preguntaros, ¿qué miedos? ¿Cuáles son esos otros? ¿De acuerdo? Me gustaría tenerlo presente. No sé si habéis sido alguno de vosotros. Por mi ¿Sí? parte, una responsabilidad inmensa en que cualquier tema técnico o cualquier cosa tendría que solucionarla yo misma o igual con otra persona o igual con otra persona que está a no sé cuantísima distancia hablando con un comunicador. Es el exceso de responsabilidad, ¿no? Que lo que te echa también para atrás. Qué interesante. Y... Bueno, es que no recuerdo, bueno, no sé cuál es la que está en la primera categoría, que no está respondido nadie. En la primera categoría teníamos las temperaturas extremas. Bueno, a ver, yo quizá mis miedos encajarían, pues se me ocurren a bote pronto, que luego podría ir surgiendo por el camino muchos otros. Desde luego. Los que se me ocurren a bote pronto son de tipo fisiológico. Somos un animal que funcionó en esta biosfera y los astronautas tienden a ocultar por algún defecto de forma profesional, pero lo pasan muy mal en el espacio. Se pasa muy mal en el espacio porque la inactividad no es el único motivo, muchos otros por los cuales nos sentimos enfermos, fuera del contexto en el que evolucionamos, por decirlo muy claro. Bueno, pues en otros escenarios también lo de la tecnofobia. La tecnofobia. Bueno, eso si padeces de tecnofobia, desde luego no eres candidato. Muy amplio, por cierto. No eres candidato. Pero sí, justo de eso estábamos hablando un poco, que la cuestión de la ingravidez afecta físicamente al cuerpo y sientes esa pequeña sensación, ¿no? Como si estuvieses de resaca. He leído en ocasiones. Bueno, por aquí nos dice Alejandro, por ejemplo, morir en el despegue o en el aterrizaje. A mí eso sería una de las cosas también que me echaría mucho para atrás y ya me echa para atrás a la hora de volar. Algo tan sencillo como es el vuelo, pues el aterrizaje menos, pero el momento de despegue me veo a mí misma, me descubro rezando no siendo creyente. O sea, se hace ya cualquier cosa del miedo que esto puede causarle a uno. Bueno, es curioso porque ninguno de vosotros ha mencionado el aburrimiento, que es el tema de mi presentación. ¿No os parece que el aburrimiento podría ser un factor importante que nos eche para atrás a la hora de embarcarnos en algo así? ¿Crees que no te aburrirías en el espacio? No me iría. Bueno, pues ya te han obligado. No sabemos cómo has acabado dentro de la nave espacial y te vas al próximo viaje. Sin formación y sin nada. ¿No es algo que os dé un poco de respeto? Me voy a aburrir allí, son muchas horas, son muchos días, son meses. Actualmente los viajes espaciales llegan a meses.
Bueno, al principio se pensó que el viaje a Marte iban a ser 8 meses, al final se quedó en un poquito menos, pero... No, es decir, o el confinamiento no me aburrí, porque... Pero en el confinamiento estás en tu casa, estás en tu zona de confort y tienes todos tus entretenimientos a la mano. Piensa, imagínate que estás en esa cápsula, tú tienes que hacer algunos experimentos cuando llegues a donde llegues, en el camino puedes hacer algunos también, pero no estás todo el día haciendo cosas. De hecho, la mayor parte del tiempo la pasas sin hacer nada. Sin hacer absolutamente nada, la pasas contigo mismo. Claro, es que a vosotros no os puedo preguntar, filósofos, porque os gusta mucho leer y vosotros os llevaríais una maleta entera de libros y con eso pasaríais. Y los que tenemos por aquí, los astrofísicos, que sí que hay alguno, ¿qué me decís del aburrimiento? A ver si nos van contando alguna cosa. Es que parece totalmente opuesto, ¿no? Es decir, ¿cómo va a ser un viaje al espacio aburrido? Si estás con toda esa emoción de ver que vosotros no, estás con toda esa emoción, ¿no? De ver que vas a hacer algo que no todo el mundo puede hacer, no todo el mundo tiene el privilegio de hacer, vas a ver la Tierra desde una perspectiva que casi nadie ha visto, o vas a pisar un planeta, o vas a estar en la estación espacial. Bueno, eso es un privilegio de los pocos. Piensas, ¿cómo va a ir aparejado esto del aburrimiento? Bueno, pues resulta que el aburrimiento, para sorpresa de muchos, es uno de los mayores problemas, uno de los mayores peligros a los que se enfrentan los astronautas, a los que se enfrentan aquellos que tienen que embarcarse en misiones espaciales. Por mucho que pueda parecer que no. Bueno, los que nos siguen a través de mí no se han posicionado, no han querido decir nada sobre esto del aburrimiento, pero esto no me lo he inventado yo. Yo, cuando lo pienso, desde luego, admito que pueden haber momentos de aburrimiento. A mí no me gusta tanto leer, se lo comentaba a Alfonso antes, y quizá pues podría leerme 2, 3 libros, 4 y novelas, pero enseguida necesitaría hacer más cosas, necesitaría actividad física, necesitaría sobre todo contacto con más seres. Ahora que estoy adicta al Twitter, necesitaría estar... Bueno, pero eso se puede hacer hasta cierto punto. Necesitaría estar en contacto con la tecnología, lo siento, completamente, porque a fin de cuentas, bueno, pues es el entorno en el que me muevo cómodamente. Sí tenía esa sospecha antes de empezar a investigar cositas para esta presentación, la sospecha de que el aburrimiento en este tipo de circunstancias en las que te encuentras en espacios reducidos, conviviendo con el mismo número de personas y siendo estas las mismas personas todo el tiempo, y con una oferta muy limitada de ocio y de actividades significativas que se pueden llevar a cabo. Tenía conocimiento de que en ese tipo de circunstancias el aburrimiento puede ser algo bastante peligroso. Lo tenía, como digo, por esta experiencia del submarinista que se quejaba muchísimo del aburrimiento, muchísimo, muchísimo. Y ya no solamente del hecho, porque nos estamos imaginando, uy, aburrimiento. Es verdad, cuando sientes aburrimiento, y ahora hablaremos a qué nos estamos refiriendo con esto de aburrimiento, que es muy amplio, pues es verdad que sientes ese malestar durante un rato hasta que decides hacer algo, cambiar la situación en la que te encuentras, introduces alguna novedad en el entorno y ese aburrimiento desaparece. Bueno, pues es que aquí no puedes hacer nada. Y es un aburrimiento que al final te va consumiendo poco a poco, que se estira en el tiempo, que se prolonga, que no desaparece, porque no estás autorizado a introducir novedades en el contexto. Bueno, no quiero adelantar demasiado. Como os decía, no es algo que yo me haya sacado de la manga, sino que empecé a investigar y vi con un montón de notas de prensa en las que se ponía de manifiesto esto. Por ejemplo, solamente he traído titulares. Aquí tenemos uno de abril de 2014 que decía: el aburrimiento preocupa al astronauta de Estados Unidos que pasará un año en la estación espacial. Decía que era una de las grandes preocupaciones de Scott Kelly, este astronauta de la NASA que, bueno, todos lo conocemos, ¿no?, que es tan famoso, que le preocupaba bastante esta expedición a la Estación Espacial Internacional
porque iba a durar su estancia como cosa de un año. Y entonces, claro, en un periodo más reducido, pues quizá no puedes lidiar más con el aburrimiento, pero un año entero ya empieza a ser mucho tiempo para encontrarte en una situación en la que normalmente es complicado ser creativo a la hora de introducir novedades en el entorno. En otros medios incluso se llegaba a decir que era la mayor de sus preocupaciones, no los rayos cósmicos, no los hongos, no el aislamiento, ni siquiera la posibilidad de morir en el despegue o en el aterrizaje, no, el aburrimiento era su mayor preocupación. Porque decía él, ¿no? Lo normal es pasar como mucho 6 meses, pero voy a estar un año entero. Y esto pues puede ser demasiado. Luego en enero de 2014 también había otro titular que, bueno, decía un astronauta europeo, que no quería decir su nombre, que quería permanecer en anonimato, dice que lo peor del vuelo hasta la estación espacial, de 3 días, el vuelo que dura 3 días, es el aburrimiento. O sea, ya no la estancia misma en la estación espacial, sino el viaje, porque en el viaje sí que estás muy limitado a poder realizar cualquier tipo de actividad, a poder salirte de lo que es una rutina de ciertas actividades de monitorización que tienes que llevar a cabo. Hay poco más, hay poco más. Cuando se empezó a preparar la expedición a Marte, en el año 2013, bueno, aquí también, estas noticias que os decía eran de 2014, pero ya antes, cuando se empezó a preparar esta expedición, también fue de hecho el momento en el que más se habló de la cuestión del aburrimiento y de esta preocupación. Decía este titular, el aburrimiento extremo, otro reto al que se enfrenta la NASA en un futuro viaje a Marte. Bueno, mucho tiempo, ¿no? El viaje a Marte iba a suponer una cantidad de tiempo muy superior a lo que se había experimentado hasta el momento. Bien, también tenemos, por ejemplo, este de la misma época, era también de julio de 2013, que decía el aburrimiento, otra potencial amenaza para los astronautas en Marte. Y decía en esta noticia, las condiciones hostiles que pueden presentar un planeta como Marte para la vida de los astronautas no sería el mayor peligro. El peor de todos es que estamos hablando no de uno más, de una de las preocupaciones a las que hay que prestarle atención, sino la mayor de todas llegaría por el incremento del aburrimiento. Es decir, si en situaciones normales, en experiencias de viajes espaciales normales, ya se había demostrado que esto del aburrimiento era problemático, pues aquí la expectativa es que este problema iba a aumentar exponencialmente a medida que más tiempo durase el viaje. Entonces, dice también, leo literalmente, algunos científicos aseguran que entre todos los inconvenientes que podrían afectar a los viajeros, el aburrimiento es una de las mayores amenazas para una misión tripulada a Marte. Cuando ya estaba próximo a realizarse este viaje, apareció el exministro Pedro Duque para decir, el aburrimiento será un serio problema. Ir a Marte llevaría 6 meses y aunque hay quien ha estado más tiempo en la Estación Espacial Internacional, siempre ha tenido experimentos que hacer. Es decir, el problema aquí va a estar en la duración de ese viaje. Es mucho, mucho más tiempo del que ha llevado cualquier otro viaje espacial hasta el día de hoy. Mucho más próximos, ya en el año 2020, disculpas que hablo mucho, ya en el año 2020, justo poquito antes de que se fuese a producir esta primera expedición, decían, la radiación cósmica, la proximidad al Sol, aquí nos estamos imaginando este capítulo de Los Simpsons, ¿verdad?, en el que están intentando viajar al espacio, nadie ve Los Simpsons aquí. Sí, hombre, esto lo hemos visto todos, tienes que ver Los Simpsons. Bien, en el que está muy próximo, están pasando en un cohete muy próximos al Sol y al final ¡oh!, explotan. Pues ni la proximidad al Sol y los efectos tóxicos del polvo de la superficie marciana no son los únicos peligros de una futura misión tripulada a Marte, decían. Los astronautas que enfrenten ese destino tienen otro enemigo que podría matarles, ojo a esto, que podría matarles en el espacio o a su llegada al planeta rojo.
el aburrimiento. Es un problema bien serio, ¿eh? Y quiero que os quedéis con este detalle de que podría matarle para después. Entre las causas que justifican este miedo al aburrimiento, este miedo a que se produzcan largos periodos de tedio en un viaje espacial, pues los astronautas han identificado las siguientes. Dicen, pueden parecer un poco estúpidas, dicen que se cansan de mirar por las mismas ventanas una y otra vez. Pues imaginaos entonces si estuviésemos en la situación de los submarinistas, ¿no? Que no tienen ventanas, a pesar de que, bueno, pues el submarino amarillo nos indujo una imagen bastante confusa a todos, pero los submarinos no tienen ventanas. Luego, otra de las causas es la soledad y el aislamiento, es decir, la falta de compañía. Yo que me dedico, como os anunciaba al principio, a estudiar el aburrimiento en las personas mayores, compruebo que siempre va unido de otra de las grandes plagas, ¿no?, de la vida residencial y de la última etapa de la vida a un mismo tiempo, que es la soledad no deseada. Siempre que hablamos de aburrimiento suele estar emparentado con la soledad no deseada, y cuando se habla de soledad no deseada, al mismo tiempo siempre tenemos que hablar de aburrimiento, porque son dos fenómenos que revierten el uno sobre el otro. Otra de las causas, esta es muy divertida, es que, claro, ese entusiasmo que se tiene previo a emprender el viaje espacial, pues cuando ya llevas en la nave un tiempo, se desvanece. El entusiasmo desaparece, esa ilusión que te hacía, o que no te hacía, a mí no me haría ninguna. Creo que no lo haría, aunque tuviese la oportunidad, me quedaría esa sensación para siempre de decir, José, tuviste la oportunidad de viajar al espacio y no lo hiciste, pero creo que no lo haría. Es tanto el miedo a la muerte y a que suceda cualquier imprevisto, y es tanto mi desconocimiento, como se podrá apreciar en esta charla, que jamás lo haría. Pero entiendo que esto es algo que siempre va de la mano del aburrimiento. El aburrimiento sale a flote en muchas ocasiones cuando has tenido mucha ilusión por algo, has experimentado muchas ganas de que llegue en un determinado momento y de repente, bueno, pues ya estás inmerso en ese momento. Se acabó la ilusión, ya lo tienes, ya lo has conseguido. Entonces empieza a bajar, ¿no? Empieza a producirse, a desinflarse el globo. Empieza de alguna manera, en términos científicos, pues a producirse una ruptura del flow entre nuestras necesidades cognitivas de estimulación y la capacidad que esa circunstancia tiene para mantener el equilibrio, para dar la talla frente a esa necesidad cognitiva de la que nosotros partimos. Bueno, otra de las causas, claro, el estar en una lata sin nada que hacer. Los astronautas a menudo decían que sí, que están bien, hay experimentos para llevar a cabo, pero realmente ocupan un tiempo limitado del día y el resto del tiempo no hay nada que hacer, no hay actividades para hacer. Las tareas son muy repetitivas, son tareas muy rutinarias, son en su mayoría tareas de monitorización. El aburrimiento no se convirtió en un tema de estudio científico hasta principios del siglo XX, precisamente cuando empezó a fijarse en este fenómeno en la psicología del trabajo, que prestaba atención a que el aburrimiento mermaba la capacidad productiva de los trabajadores en el entorno industrial. ¿Por qué? Pues porque tenían que hacer tareas de monitorización muy repetitivas, muy repetitivas. En este caso, la literatura, desde luego, ha demostrado por activa y por pasiva que cualquier tarea repetitiva, cualquier trabajo en el que tengas que desempeñar tareas de monitorización o labores que son sota, caballo y rey, al final siempre acaban dando lugar al aburrimiento. Y esto, el peligro que tiene, no solo es que tú te encuentres mal porque estás aburrido, sino que al tener esa experiencia, tu desempeño laboral entra en decrecimiento. Empiezas a cometer errores, empiezas a dejar de prestar atención a lo que tienes que estar prestando atención. Es algo que trae consigo el aburrimiento. Y otra de las causas, que es muy curiosa, a mi juicio, es la alimentación. Algo de lo que se han quejado mucho los astronautas que produce aburrimiento en los viajes espaciales es la alimentación, ¿no? Decían el grupo de astronautas que estuvieron entrenándose de forma previa a la expedición a Marte en esta cúpula del Mars 500, ¿no? Que después vamos a hablar un poquito más de ella.
dicen que la comida era tan aburrida que consumían decenas de litros de salsa de Tabasco para intentar, no sé, pues darle un punto picante a sus vidas. Vaya chiste más malo. Pero, en fin, al final la comida es siempre también tan similar, con sabores tan similares. Esto es algo en lo que se tiene que poner un poco más la vista. La investigación tiene que intentar, ¿no?, ofertar una carta un poco más amplia, un abanico un poco más amplio, para que se pueda socavar este aburrimiento. Bien, como os decía, quería contaros algo acerca de cómo es ese aburrimiento, que este ya lo conocéis, ¿verdad? Cómo es ese aburrimiento que experimenta el astronauta en el viaje espacial. Porque, bueno, uno de los mayores problemas cuando hablamos de la cuestión del aburrimiento es que a menudo no sabemos ni de qué estamos hablando. No sabemos a qué nos estamos refiriendo. Yo me he encontrado ya a lo largo de esta década que estoy estudiando el aburrimiento, en conferencias, en charlas, en encuentros con amigos, en conversaciones con familiares, en las que estamos intentando hablar de aburrimiento, de lo que te aburre y lo que no te aburre y cómo te sientes con respecto a algo que te aburre, y no estamos ni en el mismo plano. Y somos incapaces de mantener una conversación, somos incapaces de comprendernos. Y esto es porque la palabra aburrimiento se aplica a experiencias que son muy distintas entre sí, aunque tienen un cierto grado de parentesco. Entonces, creo que es muy importante siempre hacer este ejercicio de definición de aquello a lo que nos estamos refiriendo con aburrimiento. Cuando yo os pregunto a vosotros qué es el aburrimiento, y no quiero una disertación, obviamente, pero ¿qué se os pasa por la cabeza? ¿Qué diríais vosotros que es el aburrimiento? ¿Alguien se lanza? Sería como un malestar por falta de actividad. Pues, por ejemplo, puedes aburrirte, malestar siempre, esto está claro. De hecho, vamos, si algo tienen todos los tipos de aburrimiento en común es que todos producen malestar. A nadie le gusta encontrarse en la situación de aburrimiento. Es una emoción o un estado negativo que te causa una cierta sensación de desgana, de repulsa al final, ¿no? De querer echar eso fuera, de ese estado. O sea, no es algo bueno, no es un estado placentero. Eso está claro. Por eso choca tanto, llama tanto la atención, como se ha puesto ahora tan de moda, que todos los gurús anden diciendo que aburrirse es bueno, que aburrirse es positivo, que aburrirse es una cosa maravillosa, que induzcamos el aburrimiento en nuestros seres queridos y amigos, que dejemos a nuestros hijos aburrirse porque te hace más inteligente y fomenta la creatividad. No, eso no es así. Pero son los mantras que circulan desde hace algunos años, especialmente se han puesto de moda durante la pandemia, sobre el aburrimiento. El aburrimiento causa malestar. Nadie quiere aburrirse y nadie le desea a alguien a quien aprecie que se aburra. No es una buena carta de presentación para nadie decir, oye, yo soy una persona que se aburre con mucha facilidad y además soy aburrido, pero tranquilo porque esto me hace ser muy creativo y tengo un mundo interior increíble. Pues nadie va a querer salir contigo, te lo aseguro. Bien, entonces partimos de ahí, por supuesto, es un malestar, pero es un malestar que surge solo por falta de actividad. ¿Nunca habéis tenido la sensación de hastío, de tedio, porque tenéis demasiadas cosas que hacer y no tenéis un instante libre para poder dedicaros a vosotros mismos, a lo que os dé la gana? A nada. ¿No habéis sentido aburrimiento por no tener tiempo para aburriros? ¿Entendéis por dónde van los tiros? Yo creo que van en una línea muy similar a la de los gurús, porque toda esa gente lo que viene diciendo es que estamos sobrecargados de tareas. No creo que sea otra cosa. Eso es aburrimiento también, cuando hablamos, por ejemplo, si yo os digo, estoy cansada de los políticos, es que no soporto más. Cuando pongo las noticias, leo el periódico, entro en las redes sociales, es que estoy aburridísima ya de la política de este país. ¿Eso es aburrimiento? Bueno, es un poco complicado, es lo que os comentaba. El aburrimiento se aplica a muchas cosas distintas, como palabra se utiliza en muchos contextos, pero realmente no todo responde a la misma experiencia. Yo he estudiado, sobre todo,
Este tipo, no sé si esto tiene algún tipo de puntero. No le voy a dar, no vaya a ser que la líe. Bueno, este que tenéis aquí a la izquierda del todo, lo que se conoce como state boredom, que es el aburrimiento situacional o el aburrimiento pasajero. Es ese tipo de experiencia de malestar que se tiene cuando uno se siente incapaz o reacio a comprometerse con una actividad o con una situación presente. Incluso aunque tú quieras comprometerte con ella. E incluso a veces sin saber cuál es esa actividad con la que quieres comprometerte o esa situación con la que quieres comprometerte. Aquí hay distintos casos. Por ejemplo, el último de ellos, pues es el momento en el que a lo mejor te ha quedado 20 minutos libres antes de la cena, después del trabajo, o después de bañar a los niños, está todo en calma, te han quedado 20 minutos, sabes que no es tiempo suficiente para dar cabida a una actividad significativa, que te lleve más tiempo, que te mantenga enganchado. Quieres hacer algo para llenar ese rato, algo que te entretenga, empiezas a decir, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? No sé qué quiero hacer. Eso es aburrimiento situacional. En el momento en el que introduzcas algo en ese contexto, en ese entorno, en esa situación, el aburrimiento va a desaparecer, ¿o no? El otro tipo de aburrimiento es cuando, también dentro de este cómputo del aburrimiento situacional, es cuando tú quieres comprometerte con una situación, con una circunstancia, pero eres incapaz o reacio. Por ejemplo, si os estáis aburriendo ahora mismo aquí, si os estáis aburriendo en esta conferencia, quizá habéis venido con vuestra mejor intención, queréis prestar atención, queréis estar enganchados en lo que os estoy contando, pero en realidad no os importa un pimiento y no lo conseguís. Y estáis diciendo, madre mía, qué aburrimiento lo que me está contando esta tía. Me da completamente igual. Eso es state boredom. En el momento en el que cojáis y salgáis por esa puerta, habéis cambiado el entorno y se acabó el aburrimiento. O cogéis, sacáis el móvil, os metéis en Facebook y pasáis de mi cara y se acabó el aburrimiento. A lo mejor entráis a Facebook buscando consuelo al aburrimiento que os estoy generando ahora y os aburrís más todavía. En fin, el aburrimiento reina, está por doquier. En todos los casos, aquí de lo que se trata es que este tipo de aburrimiento cambia. O sea, perdón, desaparece en el momento en el que cambia la situación. En el momento en el que introducimos una novedad, pues se arregla la cosa, ¿no? A esto que la psicología llama state boredom es lo que la literatura y la filosofía de los siglos pasados pues llamó aburrimiento sencillo, aburrimiento pasajero, aburrimiento simple. Luego, por otra parte, tenemos lo que se conoce como chronic boredom, el aburrimiento crónico. Esto es un término que nace puramente en el seno de la psicología y que hace referencia a aquella experiencia de aburrimiento que hagas lo que hagas, si es que eres capaz de hacer algo para introducir novedades en el contexto, no desaparece nunca. La diferencia entre uno y otro, aparte de esta característica, es que, bueno, cuando estás en una situación de state boredom, esto se puede dar por distintas razones. Pues puede ser porque el ambiente, el entorno es muy aburrido de verdad, si al final todos los que estáis aquí estáis mirándoos con cara de qué coñazo, al final es el entorno, soy yo, en este caso soy yo el entorno la que está aburriendo. Puede ser también por culpa vuestra, puede ser que vosotros tengáis ciertos problemas a nivel cognitivo de atención y os cueste mucho prestar atención, mantener la atención sostenida sobre algo y al final enseguida se os va la mente y acabáis sintiendo aburrimiento. Puede ser por una cuestión funcional, es decir, habéis analizado la situación, vosotros queréis estar pendientes de esta conferencia, queréis disfrutarla, pero vuestro cerebro, que es muy listo y no le gusta gastar energía tontamente, ha dicho, ¿para qué me sirve a mí estar prestando la atención a José aquí una hora entera? ¿Para qué? ¿Qué voy a sacar yo de esto? Estoy haciendo un gasto energético en prestarle atención, en mantener todos mis sentidos puestos en ella y realmente, ¿qué voy a ganar yo con esto? Bueno, sí, a lo mejor un poco de conocimiento, me da completamente igual este conocimiento, no hace falta para nada. Y tu cerebro coge y te puedes dejar de prestar atención. Empieza a mandarte la señal de aburrimiento, 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 para que cojas y te encamines a hacer algo que sea mucho más significativo para ti. En el caso del aburrimiento crónico, la psicología dice que siempre, siempre, siempre depende única y exclusivamente del individuo.
puede ser por un problema de conciencia, un problema de personalidad, un problema a nivel neurológico, a nivel fisiológico. Cualquiera que sea la razón, y estas razones todavía no se conocen bien en psicología, la cosa está en que eres tú el que tienes un problema y por el cual eres incapaz de buscar alternativas cuando empiezas a aburrirte y te quedas atrapado en el aburrimiento. Pero el culpable eres tú, no el entorno. Esto, sin embargo, no tiene nada que ver con lo que se ha conocido en la literatura y la filosofía de los siglos pasados como aburrimiento profundo. O sea, igual que state boredom es exactamente lo que la filosofía ha llamado siempre aburrimiento sencillo, pasajero, chronic boredom no es similar a aburrimiento profundo. Porque cuando hablamos de aburrimiento profundo, lo que, bueno, desde una perspectiva existencialista, romántica, también, de lo que estamos hablando es de un estado en el que te encuentras, en el que estás cansado de lo presente. La realidad en la que estás inmerso te causa hastío. Ese estado que supuestamente, ya decían en el Renacimiento, te predispone a la genialidad, al pensamiento profundo. Es algo que se ha agarrado ahora a estos gurús de los que hablábamos, ¿no? Eso le pasa a unos pocos. Y eso pasa en función tanto de la personalidad del propio sujeto como del contexto. O sea, no es algo automático, me aburro, luego soy creativo y escribo un bestseller. Por desgracia, no sucede así. Bueno, por suerte también, porque si no, pues, ¿cómo estaría todo, no? La cantidad de creaciones culturales que habrían rodando, más de las que ya hay. Entonces, este aburrimiento profundo puede depender de uno mismo, efectivamente, puede depender de tu propia personalidad, que es una personalidad abocada a estar siempre, pues, sintiendo ese hastío, esa forma en la que sientes que estás expulsado del mundo, ¿no? Que la cosa no va contigo, que todo lo que te rodea te cansa, que te produce un hartazgo existencial enorme, ¿no? Es ese asco que te da la vida, que se ha llamado aburrimiento, que se ha llamado ennui en francés, sobre todo hace referencia a ese estado. Pero bueno, también se ha utilizado el Langeweile en alemán para hacer referencia a ese estado. O sea, las distintas formas en las que se dice el aburrimiento se han utilizado para ambos estados. Claro está, esto también puede ser consecuencia del entorno. ¿Qué es lo que sucede si realmente tú te encuentras en un entorno que es tan constrictivo que por mucho que tú quieras introducir cosas nuevas en él, novedades o cambios, no puedes? Es que no te lo permite, el entorno no te lo permite. ¿Es tu culpa? ¿Tienes tú un problema de aburrimiento crónico? No. ¿Es situacional? No. Porque no cambia, si es que no te permite que introduzcas cosas para cambiar eso que está sucediendo. Es una forma distinta. Es una forma distinta que en la literatura, esto es algo que yo me he dedicado a explorar los últimos años de mi postdoc, tanto en Harvard como aquí en la Complutense. Los 4 años que he hecho de postdoc han sido para esto, para decir, oye, aquí se nos está olvidando algo. Hay algo aquí que no es aburrimiento complejo, no es aburrimiento profundo, porque no sientes ese, ¡ay, qué cansancio de la vida, por Dios, qué hastío me produce todo lo que me rodea! Tampoco es state boredom, porque no es pasajero, no pasa. Pero tampoco responde al concepto de chronic boredom, porque no es culpa mía, yo no tengo ningún problema, ni a nivel neurológico, ni a nivel cognitivo, que me impida poner en marcha el mecanismo que haga cambiar la circunstancia. Esto es lo que sucede en un viaje espacial. Lo que sucede es que hablamos de un aburrimiento que produce la situación, que produce el entorno, lo limitado, en este caso, que es el entorno a la hora de ofrecerte posibilidades para entretenerte. Pero que como se sostiene en el tiempo y tú no puedes cambiar, aunque tú quisieras, tú dirías, jo, ¿cómo me apetecería ahora mismo tomarme una cerveza con los amigos? No puedo. ¿Cómo me apetecería dedicarme el resto de la tarde a pegarme un baño de burbujas? No puedo. Me apetece mucho salir a pasear a mi perro. Esto me quitaría el aburrimiento. No puedo. Hay una limitación tan grande que aunque tú sepas qué tendrías que hacer y conozcas qué tendrías que hacer para acabar con el aburrimiento, ese aburrimiento se cronifica porque no puedes poner en práctica ninguna de tus opciones.
hasta el punto en que si esto se alarga demasiado a lo largo del tiempo, llega incluso a convertirse en esto de aquí abajo, en aburrimiento completo. Empiezas a odiar la cápsula, empiezas a odiar a tus compañeros, empiezas a preguntarte, ¿pero por qué me dedico yo a esto? ¿Qué hago aquí? ¿Qué asco me da ser astronauta? Esto es un desastre, esto me está consumiendo. Empiezas a sentir un malestar tan grande, del cual cuando esto se ha cronificado, se suele salir únicamente a través de estallidos. Estallidos, es decir, empezamos a sufrir una llamada desde dentro de nosotros mismos que nos invita a hacer cualquier cosa para romper con ese estado de desesperación. Hasta cosas que son contraproducentes. Hasta cosas que pueden poner en peligro nuestra propia vida y que podrían poner en peligro la misión espacial. ¿De acuerdo? Por suerte, al final, al menos el astronauta sabe que al final del camino va a haber un cambio, sabe que ese cambio tarde o temprano va a llegar. Al final terminará la misión, volverás a tu vida, no me quiero imaginar cómo están esas mentes. Sé cómo estaban las mentes de los submarinistas y es increíble el nivel de destrucción mental que se genera a través de algo así, de una situación de este tipo. Y eso que las misiones militares no duraban más de un mes y medio. No duraba más de un mes y medio, pues imaginaos, 6 meses. Bueno, yo pensaba, esto realmente estará también habrán hablado de esto, habrá aparecido en las noticias, y la verdad es que investigando para la presentación me quedé súper sorprendida, y claro, para mí gratamente sorprendida, pero para ellos... Perdón, vamos a investigar, porque es que ¿Ah, sí? tengo la impresión de que el aburrimiento espacial del que hablabas no acabo de decirlo del situacional. Simple. Es que es un aburrimiento situacional. Claro, lo digo porque parece que tratabas de pasar entre las categorías de crónico y profundo. Evoluciona en ese sentido. Lo repito, encantada la vida. Es un aburrimiento situacional porque depende de la situación. En el momento en el que tú pudieses coger y decir, bueno, esto me estoy aburriendo, coges la puerta de la nave y te vas, te lanzas al espacio y abandonases ese contexto o pudieses introducir novedades en él, desaparecería. El problema está en que, aun dependiendo del contexto, tú no puedes introducir esas novedades. No estás... En vez de en una misión espacial, póntelo en una misión bélica, que en esto se ha trabajado también. Ponte en una misión bélica. Tú estás en un periodo, estás entre combates, ¿vale? En un momento de descanso. Se suele decir que esos periodos son aburridísimos. Y los militares se quejan muchísimo. Así hay una rama de estudios del aburrimiento en la milicia, porque es muy fuerte, ¿no?, el aburrimiento que se siente. ¿A ti te gustaría hacer 1000 cosas para romper con ese aburrimiento? Ese aburrimiento lo está provocando la situación. Y tú sabes perfectamente cuáles son esas cosas que tendrías que hacer. El problema del aburrimiento crónico, como patología dentro del ámbito de la psicología, es que no llegas a saber qué es lo que tienes que hacer. No nace desde dentro de ti ningún mensaje. Ok, entonces el problema que hay es que tú sabes lo que querrías hacer, pero es que no puedes hacer nada. Tienes que permanecer ahí, en la base, esperando a que de nuevo se reanude la batalla. No puedes hacer nada más. Al menos nada de lo que tú comprendes, de lo que tú has divisado como oportunidades para romper con el aburrimiento. Entonces, de alguna forma, se cronifica. Esa experiencia del aburrimiento no se elimina y se va cronificando. Y con el paso del tiempo, cuando se extiende mucho en el tiempo, llega a experimentarse aburrimiento complejo, aburrimiento profundo. Es decir, empieza a darte asco la situación, empieza a causarte ya hastío, tedio. Es una cosa ya fatal. Empiezas a preguntarte hasta qué hago yo aquí, por qué he decidido meterme en este fregado, por qué me he metido en esta nave. Un poco más claro. Es que, a ver, como es una cosa, esto es algo que me he inventado yo, entonces algunas veces puede ser complicado de transmitir, ¿no? Todavía lo estoy digiriendo, es algo, es tan
forma distinta de aburrimiento es algo a lo que he dado a luz este verano, además para la contribución de Bajo Palabra. Entonces, claro, aquí es lo que os decía, el astronauta al menos sabe que va a llegar un momento en el que esto se va a cortar. Se va a cortar porque vas a volver a la Tierra y se acabó la misión. Se acabó. Cuando esto, por ejemplo, lo aplicamos al cansancio que te produce, por ejemplo, una estructura social bajo la que, pues, imagina, de esto se habla mucho, ¿no? Suena como un concepto vacío, pero en el fondo hay muchos de nosotros que compartimos esa sensación. El aburrimiento frente al capitalismo, frente a la sociedad de consumo y capitalista. ¿Ese aburrimiento es culpa mía? Es de la situación. ¿Sé lo que tendría que hacer para evitarlo? Pues más o menos tengo algunas ideas. ¿Las puedo poner en práctica? No. Se cronifica. Hasta el punto de que, como no consigo poner en práctica lo que yo necesito para salir de eso, acabo diciendo, maldita sea el capitalismo, maldita sea el sistema de consumo, me siento ante una rata encadenada, no puedo romper con esto. Y acabas cogiendo un asco a todo lo que no conforma el sistema económico, el sistema de entretenimiento, el sistema político, le acabas cogiendo, te da un rechazo enorme, enorme. Eso es lo bueno que tiene también el aburrimiento. Aquí estamos enquistados ya desde hace un par de siglos, con este ejemplo que os he puesto. No llegamos a hacer surgir aquello que haga romper con el aburrimiento. Es mucho más complicado. Porque al final, como os decía, el aburrimiento tiene algo. ¿Qué me quedan? ¿5 minutos? Más o menos, o no, nada, ni eso, ni 5 minutos. Bien, porque al final el aburrimiento siempre es reactivo. Esto es importante y esto también sucede a los astronautas. Es reactivo en el sentido de que, como sientes ese malestar, tú al final intentas hacer algo para evitarlo. Primero, es reactivo en 2 sentidos. El primero de ellos porque te hace ser consciente de que algo está fallando. Y el segundo, porque al final te empuja a hacer algo para romper con eso. Cuando no puedes dar ese paso al segundo nivel de reacción, es cuando al final empieza a sentirse esa experiencia de cronicidad. Bien, pues los astronautas intentan hacer muchísimas cosas, desde luego, para salir de esto. Como os decía, bueno, que me hizo ilusión, a los astronautas les hará mucho menos, pero me hizo ilusión encontrar una noticia en la que, de hecho, se hablaba de aburrimiento crónico. Que como tal, aburrimiento crónico, tal y como lo define la psicología, no lo puedes aplicar al astronauta. Si tú eres un astronauta y tú has detectado a lo largo de tu vida, porque no amanece de repente y hoy siento que estoy desarrollando una patología de aburrimiento crónico. No. O sea, esto es algo que tú sabes. Si eres una persona que padeces de aburrimiento crónico en términos clínicos, hay que ser muy tonto para embarcarse en una misión espacial, desde luego. Pero sí, este concepto de aburrimiento crónico en la noticia no se refería realmente a aburrimiento crónico como chronic boredom, al que aludimos de la literatura psicológica. Me encantó, porque lo que se está refiriendo es a que se alarga el state boredom, se alarga hasta cronificarse y posiblemente hasta convertirse en un aburrimiento profundo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Como os decía, y voy a ir terminando, que al final esas reacciones los astronautas hacen de todo, ¿no? Inventan juegos, tengo un montón, tengo varios ejemplos por aquí. ¿Veis? Leen libros, hacen fotografías, se suelen llevar instrumentos. Bueno, hay que buscar la forma de entretenerse como sea. Están empezando a practicar jardinería en los viajes espaciales, además de productos que se pueden comer, hacen campeonatos a ver quién se come la galleta. Tienes que ver Los Simpson. Bueno, no os voy a poner ya el vídeo, pero esto, por ejemplo, es otra chorrada, ¿no? Empiezas a hacer cosas que ya pues no tienen mucho gusto, ¿no? Como vamos a meter una GoPro dentro de una burbuja. Y se lo pasan, tenía el vídeo por aquí, y al final los tíos se lo... Ahí está. Jugando, hay que matar el aburrimiento de alguna manera. Bueno, los que estáis online tenéis el link abajo, pero bueno, en cualquier caso, si lo queréis, os lo paso. Más cosas, por ejemplo. Bueno, estos 2 tipos, mientras esperaban después de aterrizar a que fuesen a recogerlos, como tenían que esperar varias horas, pues se aburrieron y se dedicaron a gastar llamadas de broma. Estamos empezando ya a ser un poquillo puñeteros para responder al aburrimiento. Al
principio pues está bien, ¿no? Vamos a intentar jugar baloncesto, aquí empiezas a hacer ya tonterías, a desplazarte, estas cosas también suceden. Bueno, esto es lo malo. Si el aburrimiento se hace muy largo, si se sostiene demasiado en el tiempo hasta cronificarse, puede poner en riesgo una misión espacial porque acaba produciendo que nuestra atención sostenida se vea mermada, que nuestras capacidades cognitivas se vean mermadas, de forma que descuidamos tanto las tareas de monitorización como las propias tareas de mantenimiento, incluso no se llegan a realizar bien los experimentos que se tenían que realizar. Esto también implica pérdidas económicas, por supuesto que todo esto cuesta dinero. Entonces, podemos morirnos de aburrimiento en un viaje espacial. ¿Por qué? Porque este aburrimiento, si se sostiene en el tiempo, puede llegar a poner nuestras capacidades cognitivas en un estado en el que al final descuidemos nuestras responsabilidades, ahí lo decías tú, descuidemos esas responsabilidades que nos han sido otorgadas y pongamos en peligro la propia misión y nuestra vida como tripulantes de la nave en cuestión. Bien, bueno, pues con esto era todo un poco. Simplemente os comentaba, esto es el escenario del entrenamiento que se hizo durante más de 500 días en Hawái, una base que se estableció donde entrenaron a los que iban a tripular la nave a Marte. Y claro, una de las conclusiones a las que llegaron, que aquí es donde empezó a sonar todo el asunto este del aburrimiento, es que iba a ser un problema enorme. A mí lo que me fastidia es que, como experta en estudios de aburrimiento, es que es muy difícil encontrar estudios empíricos sobre esto, que esta gente está invirtiendo un montón de dinero en hacer estudios, ¿vale? Las compañías, bueno, tanto privadas como pues, la NASA y demás, un estudio en el que iban persiguiendo ver el nivel de aburrimiento y no los comparten, no comparten los estudios ni comparten los resultados, de forma que, bueno, pues siguen complicando el avance, el desarrollo de los estudios de aburrimiento, porque tienen una cantidad de datos. Esto no es algo a lo que cualquier voluntario se prestaría fácilmente para poder investigar el aburrimiento. Y estos se quedan con los datos y nada, no hay forma de encontrar los estudios, maldita sea. Me quejo, para terminar. Bueno, en definitiva, pues simplemente, al final, de esta, al menos algo sí se compartió, y es que de esa experiencia que se conocía sobre el aburrimiento, pues, por ejemplo, Kelly se dedicó a explicar en algunos momentos de la pandemia, a dar consejos, ¿no?, sobre cómo ellos ya sabían cómo mitigar el aburrimiento. De hecho, han diseñado varios protocolos, ahora les permiten llevarse a los astronautas varias cosas a los viajes espaciales, y entonces, bueno, pues fue dando algunos consejos para que se pudiese mitigar el aburrimiento durante la pandemia. Y nada, en esto lo dejo. Por si acaso no me enrollaba mucho y no llegaba a tiempo, había seleccionado 3 escenas de 2001, Odisea en el espacio, porque fijaos hasta qué punto se considera que esta es una de las películas más realistas de la historia de la ciencia ficción sobre los viajes espaciales, porque refleja muy bien y de forma muy fidedigna el aburrimiento que va implícito en las misiones espaciales. Pero seguro que ya la habéis visto todos y os hubiese aburrido bastante volver a ver una escena de esta película. Yo quería hacerlo anoche y al final no la encontré y hasta me alegré. Muchas gracias. Y si tenéis cualquier pregunta, pues aquí, ahora, o en el email, o me seguís también por Twitter y estamos conectados y os aburro un poquito más. Pues muchas gracias, Josefa. Nos hemos pasado un poco el tiempo, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta de manera un poco rápida y quiere comentar alguna cosa, presencialmente o en el chat. Es que como estamos en petit comité, nos hemos ido preguntando sobre la marcha, ¿verdad? Así rápidamente, cuando habláis de gurús, no sé muy bien a quién os referís. Y luego el tema de la, me ha cruzado en la mente, como tanto el momento de confinamiento como los momentos de mucho estrés, mucha tarea, a mí me sirve la meditación. No sé si lo has contemplado o si decías, tanto para astronautas como para personas mayores. Vale, pues has dicho la meditación, ¿verdad? Porque por un momento me ha parecido escuchar la medicación y me iba a subir a la mesa. Me iba a subir a la mesa. Vale, pues por lo que
Por lo que respecta a lo primero, me refiero a, bueno, pues a periodistas, no quiero faltar a nadie, pero en fin, a periodistas que se dedican a escribir artículos de autoayuda para mentes poco inquietas y que tienen muchísima recepción, por suerte o por desgracia, es decir, tienen más lectura que, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Convivimos con ello. Entonces sí, se vieron, sobre todo durante la pandemia, una cantidad, y siguen saliendo. Esto lo empezó una redactora del New York Times haciendo: tenéis que dejar a vuestros hijos que se aburran, porque si se aburren, pues van a ser más creativos. Pues no, señora, lo siento mucho, pero yo cuando era pequeña tenía amigos en el jardín que cuando se aburrían, pues les daba por tirarle piedras a los gatos. O sea, ser creativo no siempre es sinónimo de que vas a dar a luz una gran creación y, bueno, pues no necesariamente. La creatividad puede ir para bien o para mal, eso depende de cada uno y del propio entorno, de las posibilidades que te ofrece el entorno, cómo de restrictivo sea, y de uno mismo, cómo tengas tú tu salud mental también, cómo sea tu personalidad. Entonces me refiero a eso. Bueno, pues está la red, aparte es que ponlo en Google por placer, me gustaría hacerlo, pero no quiero porque os quito mucho tiempo. Te vas a encontrar una cantidad de páginas, pero de páginas de estas, pues de magazines, de pseudociencia, páginas de pseudosalud, de autoayuda, en las que te intentan consolar, ¿sabes? No se preocupe usted si está sufriendo un aburrimiento horrible durante el confinamiento, porque después de esto va a sacar usted una ingeniería en un año de la cantidad de conexiones neuronales que se le van a desarrollar. Va a ser usted un genio. Mentira. ¿A quién le consuela eso? Entonces, que me quedo yo en mi casa y digo, bueno, me estoy aburriendo, pero bien, no pasa nada, porque ya verán mañana. Mentira. Es que eso no está demostrado. Entonces, pues, a eso me refiero con gurús. Pues muchas gracias, Josefa. A vosotros.